te invito a que reflexionemos por un momento en lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas pasadas. Llevamos 2 semanas en una serie de pláticas, ya no esclavos. Y utilizamos como punto de partida Gálatas capítulo 4, verso 7, donde Pablo nos dice: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y como eres hijo, Dios te ha hecho su heredero. En otras palabras, si tú has puesto tu fe en Cristo, ya no eres esclavo, ya eres hijo. Y gran parte de lo que seguir a Jesucristo significa es aprender a no vivir una vida como esclavos, ni de la cultura, ni de mi pasado, ni de mis experiencias, sino que formar una nueva identidad basada en Cristo Jesús. Y eso no solo requiere de esfuerzo, requiere de intencionalidad y de aprender qué significa cuando Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Corinto y le estaba diciendo: si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú has puesto tu fe en Él, ya tú no eres esclavo, tú eres hijo. Si tú has puesto tu fe en Cristo, ya no eres esclava, eres hija. En otras palabras, tu conducta, tu identidad, tu forma de verte a ti mismo, de relacionarte contigo mismo, tu forma de relacionarte con Dios y con los demás debe ser impactada como resultado y producto de tu fe. Y eso es bien importante, porque hay un montón de gente que va a la iglesia por años y años y años y en lugar de vivir como hijos de Dios, siguen viviendo como esclavos. Y eso parecería no tener sentido, pero lo que eso significa es: tú recibes salvación a través de Jesucristo al momento en que tú pones tu fe en Él. Pero a partir de ese instante en adelante, Él renueva tu mente, tus emociones, te da una identidad nueva y tenemos que aprender a vivir como hijos, como miembros de esa familia, como ciudadanos del reino celestial. Cristo pasó gran parte de su ministerio terrenal hablando acerca del reino de los cielos, hablando acerca del contraste y la diferencia. Y una de las áreas en la que encontramos un contraste y una diferencia significativa es en nuestra propia identidad. ¿Cómo se forma nuestra identidad? Generalmente basada en el desempeño, basada en las experiencias y basada en la aprobación de otras personas. Si otra persona me aprueba, si yo me desempeño correctamente y mi desempeño es alto, mi identidad y mi autoestima y mi valor propio aumenta. Lo que significa, cuando definimos nuestra identidad basada en desempeño y la aprobación de otras personas, que continuamente nuestro valor propio está en un flujo constante. Continuo y constante nuestro flujo y nuestra identidad. Hay ciertas influencias, y esto hablamos la semana pasada, en nuestra cultura que le están dando forma a nuestra identidad de manera significativa y en muchas ocasiones de manera negativa. Sin darnos cuenta, estamos dejando que otras cosas que no es Dios definan nuestra identidad. Estamos dejando que el dolor, las dificultades, el pasado, las experiencias y la cultura nos definan. Si no estuviste con nosotros la semana pasada, te invito a que vayas a YouTube o a Facebook o a cualquiera de los canales en las redes sociales y te conectes con la plática de la semana pasada. Porque hoy vamos a darle continuidad y cómo una mujer en medio de una familia disfuncional, problemas de identidad y grandes expectativas de la cultura, pudo no solamente triunfar, sino que sobreponerse e ir más allá y decir: yo no voy a permitir que la cultura me nombre. Yo no voy a permitir que mi identidad esté centrado ni mi valor propio en ninguna persona, ni en su aprobación, ni tan siquiera en las demandas de la cultura. Así que un poco eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Porque si tu identidad está determinada por tu propia búsqueda interna, no eres quien decide. Es tu cultura quien elige y tu cultura te está nombrando y luego nos toca a nosotros vivir sobreponiéndonos y cumpliendo con esas expectativas
y nos hace pensar más allá de que es una realidad, es realmente una ilusión de que nos estamos expresando. Y la semana pasada hablé por una gran cantidad de tiempo acerca de nuestra cultura individualista, lo que llamamos el individualismo expresivo, y lo que eso tiene que ver con cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de Ana. Ana es una mujer que vive oprimida por su cultura. Es una mujer que vive en una familia disfuncional con un matrimonio lleno de problemas. Y vamos a ver cómo Ana responde a la disfunción de su familia y cómo ella responde a las demandas culturales. Y es interesante lo que ella hace y cómo ella responde. Hoy vamos a ver tres cosas. El dolor de Ana causado por la cultura, y este es un pasaje que examinamos a principio de años, pero hoy lo quiero tomar y verlo desde la perspectiva de la cultura y el dolor que le causó la cultura a esta mujer, cómo Ana responde a la presión cultural que está viviendo en ese momento, cuando se sintió arrinconada por la cultura y por las demandas de su propia familia en aquel momento. Y luego, ¿qué decide hacer Ana? En otras palabras, la solución de Ana y de dónde provino su salvación. ¿Cómo ella decide manejarlo? Lo primero que vamos a ver es cuál es la naturaleza del dolor de Ana, de dónde proviene el dolor profundo que esta mujer está experimentando. Y vamos a mirarlo en el primer capítulo del libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, y voy a leer los versos del 3 al 11. Pero quiero leerte este pasaje para que vayas viendo un poco y obteniendo un poco acerca del contexto. Cada año el Caná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Era una práctica anual, obviamente vivían bajo la tradición judía, estamos examinando el Antiguo Testamento, y ellos iban al templo a adorar en ese momento una vez al año. Cuando llegaba el día de ofrecer sacrificio, el Caná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía. Penina es la primera esposa que vemos listada en este pasaje, uno de los personajes de este pasaje. Penina es esposa de Elcaná, ¿verdad? Y obviamente tenían hijos e hijas en común y él le daba una porción. Pero a Ana, aquí vemos una segunda esposa, le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Ana no tenía hijos, Penina sí tenía hijos. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces, el Caná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces ella hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Hay tanto y tanto material ahí. Y inmediatamente después de aquí vamos a estar celebrando bautismos en agua. Así que te voy a dar nada más que una panorámica general de los principios fundamentales del dolor de Ana, cómo ella reacciona, qué no hace, qué hace y luego dónde encuentra ella la solución a su tensión y a su problema. Tienes aquí un hombre con dos esposas, Penina y Ana. Son dos mujeres en una misma familia. Una de ellas, de estas esposas, tiene hijos con el Caná, que es el esposo, y otra no tiene hijos, y de hecho es parte fundamental del problema. En el verso 10
dice que Ana está en una profunda angustia. Una angustia, y dice el verso 10 que ella comienza a llorarle al Señor y a llorar desconsoladamente. Comienza a orarle al Señor y a llorar desconsoladamente. Te va dando una idea de la gran angustia. Cuando dice gran angustia, en esta versión al español, está hablando de una angustia profunda. Está hablando de dolor en el alma. Usted sabe cuando algo a usted lo lastima, y sabe cuando algo verdaderamente te lastima el corazón de forma profunda, que no puedes dormir, no puedes comer, es lo que estamos viendo aquí, te produce ansiedad, te produce depresión. Y hay una serie de cosas en la vida de Ana que dice que hay un dolor profundo, una angustia, y ella vive desconsolada. Dice que ella lloraba amargamente. ¿Sabes lo que significa llorar desconsoladamente? Que Ana gritaba de lo profundo de su corazón. Usted sabe cuando usted grita con ganas y llora con ganas, con deseos profundos del dolor tan inmenso y tan intenso que estaba experimentando. Tú puedes mirar el dolor profundo de Ana y luego miras el pasaje y te das cuenta de dónde viene ese dolor tan profundo. Hay dos razones fundamentales descritas en el pasaje. La primera es que está en un matrimonio disfuncional. Obviamente Ana era parte de una relación matrimonial polígama. Y valga la aclaración, no era quizás el problema principal, que lo vamos a ver adelante, pero era una de las razones fundamentales. Ella vivía en una relación polígama y de hecho ninguna relación polígama descrita en la Escritura es una relación saludable. Las únicas relaciones saludables que tú ves en la Escritura, hay gente que tenía matrimonios polígamos, pero no era que eran aprobados por Dios, ni dirigidos por Dios. Cada relación donde hay más de un hombre y una mujer en una relación matrimonial, puedes ver el testimonio de relaciones disfuncionales. Y eso es lo que tú estás viendo ahí. Estás viendo que ella está en una relación donde la cultura, que hace todo lo posible por socavar la autoridad bíblica, le estaba diciendo que su matrimonio estaba bien, pero ambas mujeres estaban en pedazos. Lo que tú encuentras es que Ana anda sufriendo por su relación, la otra mujer la anda torturando y atormentando y ella anda con un dolor profundo. La segunda razón más específica por la que Ana, está en ese dolor y angustia profunda, está tan triste, es que no está a la altura del ideal cultural. No está a la altura del ideal cultural. El ideal cultural de las mujeres de esa época era tener muchos hijos. O sea, uno de los valores fundamentales de una mujer en esta sociedad que estábamos hablando era tener muchos hijos. Ese era uno de los valores que le imponía la cultura de la época. Y antes que vayamos a juzgar quizás de forma desmedida la cultura de la época, tú puedes ir a Europa y hay muchos países en Europa que están pagándole a mujeres para que tengan hijos porque sus sociedades están disminuyendo en lugar de aumentando. Así que lo que estoy hablando en que una cultura que valora a la mujer que tiene hijos no es solamente algo de las culturas antiguas y represivas, sino que estamos viendo que las culturas modernas en Europa están promoviendo el mismo valor. Así que la razón te lo digo, ¿por qué? Porque cada cultura es opresiva por diseño. Cada cultura es opresiva por diseño porque te está diciendo la forma en que actuar, cómo se define tu identidad y cuáles son las normas aceptables y no aceptables. Quiero que miremos un poco. ¿Por qué en esa cultura el tener hijos era tan importante? Número uno, mientras más hijos tenías, mejor te iban las cosas financieramente para la familia. Si tú tenías muchos hijos, eran muchos hijos que podían traer una sociedad agraria. Mientras más hijos tú tuvieras, más oportunidad tenías de que estos hijos trabajaran la finca, el campo y los cultivos. Si tenías una tienda, mientras más hijos tenías, menos empleados tenías que contratar y más oportunidades había para que la familia generara mayores ingresos. Así que había una razón puramente económica que definía la importancia de tener muchos hijos en la cultura de Ana. La segunda razón
era una seguridad futura. No había seguro social, no había plan de seguro social. El plan de seguro social era que tus hijos te cuidaran en tu vejez. Mientras más hijos tú tenías, más aumentaba la probabilidad de que los padres estuvieran bien en su futuro. La tercera razón por la que era importante en esa sociedad tener hijos es porque mientras más hijos tenías, mejor estaba la sociedad, mayor poder militar. Si la gente tenía muchos hijos, iba a haber más soldados. Mayor soldado, mayor poder militar. En otras palabras, una sociedad en la que no había hijos, se reducía su poder militar y era aplastado o destruida por los países o las aldeas cercanas. Así que había razones de más de por qué el valor de la sociedad en aquel momento y en aquella época imponía sobre Ana el que tuviera hijos, y Ana no podía cumplir con la expectativa que se estaba imponiendo sobre ella. La cultura le decía a Ana, tener hijos es lo mejor que puedes hacer por ti, por tu familia, financieramente, políticamente, militarmente y culturalmente. Esto es importante porque cuando miramos a Ana, hay que recordar que el ideal cultural que se le estaba imponiendo, ella no lo estaba alcanzando. No podía tener hijos. Y como vimos la semana pasada, cada cultura tradicional, moderna, pasada, occidental, oriental o presente tiende a presionar a sus individuos para que vivan de acuerdo al ideal establecido. En otras palabras, cada cultura tiene sus peninas. ¿Qué hacía Penina en el pasaje que acabamos de describir? La atormentaba porque no cumplía con el ideal cultural. Nosotros vivimos en una sociedad individualista y en muchos sentidos nuestra sociedad es menos opresiva que la sociedad en la que vivía Ana. No hay duda al respecto, ni tan siquiera compara. Hoy por hoy vivimos en una sociedad donde las personas son mucho más capaces de elegir su camino, de elegir su destino, etcétera, etcétera. Y queremos pensar que una cultura moderna como la nuestra no presiona a las mujeres como lo hacía la cultura opresiva en la época de Ana y Penina. Pero la realidad es que hay presión de belleza, de peso, de altura, de color de piel. Hay normas en cuanto al matrimonio. Te pasa de cierta edad y la gente comienza a preguntarte o a verte rara porque no te has casado. Un hombre que se pone viejo y está soltero es una buena oportunidad. Una mujer que va entrando en edad y está soltera debe tener algo malo con ella. ¿Qué estoy diciendo con eso? Son las expectativas que la cultura impone, en este caso sobre la mujer. Belleza, carrera, matrimonio, éxitos, logros. Vemos la presión hoy día en los trastornos alimentarios, niveles de ansiedad y de depresión. Nuestra cultura, en otras palabras, ejerce una enorme presión sobre las mujeres. Cada cultura tiene sus peninas que vienen y te dicen es que eres fea. Cada cultura tiene sus peninas que dicen es que no eres lo suficientemente sofisticada, o no tienes el talento que se necesita, o no tienes los logros, eres menos porque no hablas inglés, o eres muy alta o muy chaparra, o siempre usted puede llenar el blanco de las expectativas de la cultura sobre la mujer. No existe tal cosa como una cultura que no sea opresiva. Y así es como las culturas hacen las cosas y establecen sus normas. Cada cultura tiene una norma de algún modo, algún ideal de cómo debe ser uno bueno y útil para la sociedad. Cada cultura está tratando de absorberte en su propio sistema de significado para que tú encajes, y Ana no encajaba en el sistema de significado de la cultura. La opresión no solamente es para Ana y las mujeres, la opresión y la cultura también oprime al hombre. Expectativas, trabajo, carrera, sueño, capacidad física, apariencia física. La cultura va a venir a ti sin importar tu edad, tu género, tu cultura o tu país, sea joven, viejo, hombre o mujer, blanco, negro o asiático. Toda cultura trata de absorberte. Y cuando tú no respondes de acuerdo a la cultura, te rechaza. El punto
es que Ana está triste. Y ella no está viviendo de acuerdo a las expectativas. Ana está siendo esclava de las expectativas culturales. La gente le está diciendo, esto es lo que tienes que ser. Y ella no está a la altura. Entonces, ¿cómo responde Ana a la angustia de su corazón? A la falta de poder cumplir con las expectativas. Y tenemos primero que para entender la respuesta de Ana, tenemos que ver lo que no hace y luego lo que Ana hace en términos de respuesta. Lo que no hace es algo que cuando leemos el pasaje en primera instancia, quizá ni nos damos cuenta al hacer una lectura rápida. Robert Alter, profesor jubilado en la Universidad de Berkeley en California y el experto a nivel mundial en literatura hebrea. Él nos da un desglose increíble acerca de qué es lo que está pasando aquí que no podemos ver en primera instancia. Él dice, la narración hebrea es esta. Hay dos voces que dirigen a Ana en esta historia. Hay dos voces que se están dirigiendo a ella. La primera voz, por supuesto, es la voz de Penina. En el verso 6 decía, su rival solía atormentarla para que no se enojara. En otras palabras, seguía provocándola, seguía irritándola, seguía tratando de incitarle para sacar de ella una reacción. ¿Usted ha visto gente que viene a usted para sacarle y provocarle una reacción? Muchas veces los adolescentes son excelentes sacando y provocando una reacción en sus padres, en sus maestros. Y así era tipo Penina. Ella quería provocar una reacción. Seguía provocándola, seguía irritándola. Así que una de las voces que vemos es la voz de Penina. La voz de Penina representa la cultura y el ideal cultural. La segunda voz que encontramos en este pasaje es la voz de su esposo. El verso 8 dice que Elcaná le dice a Ana, como buen hombre que ni sabe lo que le está pasando a la pobre mujer, ni cuenta se ha dado, le dice, pero ¿por qué llora? No tiene ni idea de lo que significa ser mujer, ¿verdad? Yo tampoco, pero la complejidad, llevo casi 30 años casado, pero buenísimo el matrimonio, pero cada vez que digo esto es lo que va a hacer, hace algo totalmente diferente, ¿verdad? Él viene y como buen esposo le dice, Ana, ¿por qué lloras? O sea, no tenía idea. ¿Por qué llora? Ajeno totalmente. ¿Por qué no comes? Le dice, ¿acaso no soy para ti más que 10 hijos? En otras palabras, ¿por qué lloras si no tienes hijos? ¿No soy yo hombre suficiente para ti y no te atiendo con todas tus necesidades y te doy todo el amor del mundo? En otras palabras, le estaba diciendo, Ana, tú no tienes hijos, pero me tienes a mí. Y yo me imagino la reacción de Ana, ni la registraron. Pero yo me imagino la cara que puso. ¿No debería yo ser un consuelo para ti? Le está diciendo Elcaná. O sea, en otras palabras, le está diciendo, Penina, ella es la que me da los hijos, pero tú eres la que tienes mi corazón y mi amor. Usted se da cuenta de la disfunción que hay, y no solamente el dolor de Ana, sino el dolor de Penina. Sabía que Penina era quien le daba los hijos, pero el amor y el corazón lo tenía Ana. Esa es la relación que tú estás viendo ahí. Pero el punto, él le está diciendo, ya, ¿tú no te das cuenta que yo debería ser más que suficiente para ti? O sea, ¿tú no te das cuenta de lo bueno que soy contigo? Y esto es lo que ocurre. Ana no está construyendo su identidad ni en el ideal cultural, que era la forma en cómo Penina venía y la irritaba, ni en el afecto ni el amor de su marido. Ana escoge una alternativa totalmente diferente. ¿En qué dijimos que normalmente basamos nuestra identidad? En la aprobación y el afecto de otra gente, en nuestro desempeño y en cumplir con las expectativas y la norma cultural. Esa es la tendencia de cada ser humano en todo tiempo y en toda cultura, y lo puedes ver aquí. Ana dijo, no voy a basar mi identidad en una expectativa ni en una persona. Esto no solo es bueno para Ana, esto es bueno para ti y para mí. Nos está enseñando a no vivir como esclavos y a vivir como hijos. Mi valor, está diciendo Ana, mi valor y mi significado no van a provenir de mi capacidad de tener hijos. En otras palabras, de mi capacidad, de mi desempeño, ni tampoco de la aprobación de otra persona. Y
Y esta decisión que toma Ana es importante porque cualquier cosa sobre la que tú y yo construyamos nuestra identidad o nuestro valor propio que no sea Dios, nos va a llevar a desmoronarnos, nos va a llevar a la autodestrucción. Así que lo primero que Ana, la primera forma en que responde es que ella no responde a ninguno de los dos. Dos le están hablando y lo primero que Ana hace es no responde a ninguno de los dos. ¿Qué hace Ana? Ella hace lo más decisivo y lo más radical que cualquier persona pudo haber hecho en su lugar. ¿Qué hizo ella? Míralo en el verso 9. Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla, junto a la puerta del santuario del Señor. De nuevo, vamos a mirar lo que Robert Alter nos estaba diciendo. Ese verso número 9 nos está diciendo, una vez que terminaron de comer, habían ido a la iglesia, luego se sentaron a comer, estaban en Silo, dice, Ana se levantó. Ana se puso de pie. Y uno pensaría, bueno, pues si estaban sentados comiendo, es súper natural que se pusiera de pie. ¿Por qué tuvo que quedar eso registrado en ese pasaje en particular? Lo que él está diciendo aquí es, el ponerse de pie en el lenguaje castellano significa se paró de la mesa, pero en la literatura hebrea es una frase que significa se levantó, tomó el control de su situación y decidió no más ser una víctima, sino dijo, yo voy a tomar este asunto en mis propias manos. Me cansé de que la cultura me imponga sus expectativas y me haga sentir inferior y con dolor profundo a cada vez que vienen donde mí. Y lo segundo, voy a tomar cartas en el asunto. Eso es lo que podría decir una buena traducción al español. Me voy a enrollar las mangas y yo voy a tomar control de esto. No voy a permitir de este día en adelante que las cosas vengan a mí y yo simplemente reaccione. Yo voy a enfrentar esto cara a cara. Yo voy con esto de frente. Eso es lo que Ana está diciendo, lo que significa ponerse de pie. Literalmente significa, se hizo cargo de la situación. Tomó el control de la situación. Ana dejó de ser pasiva y se volvió activa. Ana se levantó y dijo, voy a dejar de reaccionar, dejando que las cosas vengan a mí. No voy a permitir que todas estas voces que vienen a mí constantemente me mantengan triste, desconsolada, llorando y llorando y llorando. Ya no voy a llorar más. Me voy a hacer cargo, y eso fue algo radical. Y tú sabes cómo Ana se hizo cargo. ¿Sabes cómo Ana tomó control de lo que venía a ella y los disparos que venían a ella? Hizo dos cosas. Lo primero es en el verso 10. Con angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Ana dice, yo voy a levantarme de aquí, yo me voy de aquí. Voy a quitar los límites. Pero dice, la forma en cómo lo hace, no fue y le dijo a Penina, le voy a decir 2 o 3, porque la lleva acumulada. Y le voy a dar hasta dentro del pelo. Eso diría un buen caribeño o una buena caribeña, ¿verdad? Pero eso no fue lo que ella dijo. ¿Qué hizo? Fue a Dios con todo su dolor profundo, con toda su tristeza profunda y comenzó a llorar desconsoladamente y a orar de forma apasionada. En otras palabras, Señor, aquí vengo con todo mi problema. Aquí vengo no con hipocresía religiosa, no haciendo una oración superficial. Aquí vengo con todo. Llevo perdido en todos los frentes. No sé qué hacer, no sé cómo lo voy a enfrentar. Está cansada, agotada, amargada, solitaria, aislada, marginada. No cumple con las expectativas y un marido desconectado emocionalmente de donde ella estaba. Esa es la situación de Ana. Y ella va donde Dios y se tira delante de él y le dice, aquí vengo con todo. Esto es todo lo que tengo, es todo lo que soy. Comenzó a orar al Señor. Y esto es lo segundo que ella hace. Ella atacó su problema con oración y con generosidad. Oración y generosidad.
Ella estaba siendo atacada. ¿Qué es lo que uno hace cuando está siendo atacado? Uno se da cuenta y se protege. Tú te proteges y no quieres dar, sino que quieres recibir. Pobre de mí, lo que me ha hecho esta penina, lo que me ha hecho este hombre, lo que no he alcanzado. Y uno tiende, en lugar de ser generoso, uno tiende a empezar a crear una pared. Y ella responde con oración y generosidad. ¿Usted está conmigo hasta aquí? O sea, es tan contracultura que lo que uno piensa es cómo es posible y qué resolvió Ana. Mira en el verso 11 lo que ella hizo. Entonces hizo este voto. Señor Todopoderoso. ¿Usted sabe lo que Todopoderoso significa? Él es el Eterno. Él está por sobre todas las cosas. Él es Dios y yo no. Él lo puede ver todo y yo no lo puedo ver. Yo simplemente puedo ver lo que me ha ocurrido y dónde estoy hoy, pero Él ve mi pasado, mi presente y mi futuro. Él ve mis errores, pero ve mis oportunidades. Él ve quién yo he sido, pero Él ve hacia dónde me quiere llevar. Y le dice, Señor Todopoderoso. O sea, ya está sintiéndose que no puede. Y ella dice, cuando yo no puedo, Él sí puede. En mi debilidad, Él se hace fuerte. En mi desconcierto, Él tiene claridad. Y le dice, Señor Todopoderoso, si tú te dignas en mirar la desdicha, el dolor, la angustia profunda de esta mujer que es tu sierva, de esta mujer que te sirve, que te adora, que no te entiende, pero te ama. Y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré por toda su vida. Yo te lo entregaré por toda su vida y nunca se cortará el cabello. Ana responde con oración y generosidad. Al principio usted lee ese pasaje y dice, no, pero Ana lo que está es negociando. Ana no está negociando. Ana está todavía en medio de su dolor. Ana no sabe cómo Dios va a responder a su oración. Ana no había dado a luz, Ana no estaba embarazada. Ana está en medio de la crisis y del lío y del problema en el que estaba viviendo. No había nada resuelto, pero dice, yo me voy a rendir a ti y voy a darte a ti lo que tú me des sin importar. O sea, ella no está, ella dice, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Pero eso, más allá de entregárselo a Dios de forma simbólica, ella lo entrega a Dios de forma literal y total. ¿Cómo lo sabemos? Porque podemos echar un vistazo a lo que ocurre después. El verso 18 al 20, mira lo que ella dice. Gracias. Dios no ha contestado su oración todavía, pero ella está dando gracias. Estamos entrando a la semana de acción de gracias y ella le dice, Señor, gracias. ¿Sabemos por qué yo sé que no le ha contestado la oración? Por lo próximo que dice. Ojalá favorezca a usted siempre a esta sierva suya. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Está en medio de su dolor, de su crisis y ella está dando gracias, está siendo generosa. Con esto, Ana se despidió del Señor, o sea, se le dio cierre a su oración, se fue a comer, acuérdate que no había comido, se fue a comer y desde ese momento su semblante cambió. ¿Cómo el semblante de Ana cambió si todavía no había cambiado nada? No había ocurrido nada para que su semblante cambiara. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego el Caná, o sea, quiere decir al pasar el tiempo, el Caná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y al pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Al Señor se lo pedí. Ana no estaba negociando con Dios. Si hubiera estado negociando, ella hubiera hecho una oración, hubiera negociado con él. Cuando saliera embarazada, entonces hubiese estado en paz. Pero dice, Ana oró al Señor, se rindió ante él, comió y su semblante cambió. En otras palabras le dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué está diciendo Ana? Ana dice, independientemente de lo que tú hagas, está bien conmigo. Porque he encontrado y he descubierto que mi identidad no está en las expectativas culturales. Que mi identidad no está en el amor de una persona. Dice, ella siguió su camino, comió algo y ya no estaba
abatida. ¿Por qué la generosidad de Ana era tan importante ante la presión de la cultura? Número uno, porque cuando Ana le dice, yo te voy a entregar a mi hijo y ni un día se va a cortar su cabello, significaba que ella lo iba a entregar y él iba a ser un nazareo. Nazareno en la cultura judía y hebrea significaba que no tomaban, no se acercaban a los muertos, no se cortaban su cabeza. Era una forma voluntaria de servicio en el templo de Dios. Era lo que equivalente a un levita. Los levitas no tenían propiedades, los levitas trabajaban en el templo, los levitas servían en el templo y dirigían en la alabanza y la adoración. Ana dijo, Señor, si tú me das un hijo, lo voy a hacer un nazareno. ¿Qué significa eso? Que las expectativas sociales que estaban sobre Ana, toda mujer en esa época quería tener un hijo para recibir su amor, su afecto, sus besos y sus abrazos. Cuando Ana entrega a Samuel, ya no iba a vivir más con ella. En otras palabras, el amor, el afecto y los abrazos no los iba a tener. Su seguridad financiera tampoco estaba a la segura ya, porque un levita ni un nazareo podía acumular propiedades financieras. Significa que ni su seguro financiero, ni su futuro, ni el afecto humano, ni los abrazos, ni tan siquiera alardear con otras mujeres acerca de sus hijos cuando iban a buscar agua al pozo o al mercado, lo iba a tener porque no iba a tener su hijo con ella. Ella lo entregó al servicio de Dios por completo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque ella le estaba diciendo a Dios, Señor, yo he encontrado mi identidad ya no en un hijo ni en el afecto de un hombre. Le encontré mi identidad en ti. Señor, ya no he encontrado mi felicidad ni lo que me hace completo en el afecto de un niño ni en los abrazos de un niño. Venga, de ti es lo único que me puede llenar. Le dijo, quiero participar de la maternidad para darte ese hijo a ti, no para hacerlo un esclavo de mí. En otras palabras, si tú me hubieses dado un hijo antes, ese niño hubiese sido esclavo porque lo hubiese estado apapachando y su identidad iba a estar centrada en ese hijo. Hay mujeres que su identidad la han encontrado en un hijo, en una hija, o en un marido, o en una mujer, o en un esposo, o en una esposa. ¿Y qué te lleva eso? A desmoronarte eventualmente. Ella dijo, ya mi identidad no está basada ni en el afecto de un hombre, ni en el amor de un hijo, ni en las promesas de seguridad financiera, ni en las expectativas de la cultura. Ana estaba diciéndole, he encontrado mi salvación en ti y solo en ti. Mi identidad en ti y solo en ti. Por eso Pablo nos dice, tienes que renovar tu mente, porque la cultura te va a llevar a un lugar de querer, llevarte a las expectativas culturales. El evangelio te lleva a una identidad completa y centrada en Cristo. En Cristo. Antes, en otras palabras, Ana quería un hijo para estar a la altura del ideal cultural y sentirse, ahora soy alguien. Ahora soy alguien, tengo un hijo. Y eso sustituye hijo por trabajo, por identidad, obtenida a través del logro personal y no del regalo de la gracia de Dios. Ana responde con una oración rendida a Él y con generosidad que va en contra de la cultura. ¿Pero qué hizo ella? Se levantó, tomó el control y dijo, a partir de hoy yo soy libre de esas expectativas. Usted puede pasar una vida completa culpando a sus papás o culpando a una experiencia que tuvo, su vida completa, y ser esclavo y comportarse como esclavo y no comportarse como hijo o como hija con una nueva identidad en Cristo Jesús. Y hay gente que ensaya eso continuamente. Es culpa de mi situación, es culpa de mi sociedad, es culpa de mis padres, es culpa de esta persona. Y nuestras expectativas culturales siguen moldeando y definiendo nuestra identidad. Nuestras experiencias de vida y el dolor siguen moldeándonos como ocurrió con Ana. Pero Ana dijo, hasta aquí, hasta aquí. Hoy mi vida está centrada en Dios, mi identidad proviene de Él y de su amor incondicional y de su aprobación que aprueba de ti incondicionalmente. Eso es lo que Pablo se refiere en Gálatas 4:7 cuando dice, en Cristo ya no somos esclavos. Cuando vivimos de esta manera somos esclavos. Él dice, somos hijos
e hija, viviendo en libertad. Eso es lo que verdaderamente significa el Evangelio. Vivir en una libertad en Cristo, que no la podemos encontrar en ningún otro lugar y que continuamente afecta tu relación contigo mismo, tu relación con la gente que muchas veces más amamos pero que más lastimamos, y tu relación con Dios.